este momento 55, el programa del curso de estructuras metálicas, así como el ejercicio, les mandé, perdón, también la introducción que se hizo y este ejercicio que vamos a desarrollar hoy. Con este ejercicio pretendemos hacer un resumen, un repaso muy breve de estática, resistencia a materiales, y enseguida estamos dando inicio al siguiente capítulo, que es el de miembros de tensión en su parte introductoria. Bien, bueno, entonces nuevamente le doy la bienvenida. Ya ahora que hay un grupo pues razonable, que podemos trabajar mejor, lo importante es que podamos interactuar. Como les decía en la primera clase, me interesa que todos participen, que hablen cuando tengan sus dudas, cuando tengan sus inquietudes. Esto obliga a que cuando usted vaya a entrar a cada sesión ya haya repasado los temas vistos, analizado los talleres que le han quedado pendientes, y que usted mismo, como estudiante responsable consigo mismo, vaya estudiando, leyendo, investigando. No tiene que esperar que necesariamente le pongan un ejercicio, una tarea para que usted vaya estudiando, ¿sí? Entonces, ahí también donde se dé cuenta que tenga sus falencias de algunos temas que deba repasar, pues simplemente hágalo de su cuenta. Cualquier duda, acá siempre estaremos tratando de orientarlo, de colaborarle. Pero es fundamental que ustedes tomen esa actitud como una responsabilidad de estudiantes que quieren ser unos buenos ingenieros. Ya sabemos las ventajas y las desventajas que implica la virtualidad en las clases. Saquemos las ventajas que tenemos con la virtualidad, que a ustedes se les está haciendo llegar una información muy completa. Los ejercicios que desarrollamos en clase se hacen bastante detallados, o sea, se desarrollan mejor que cuando se hacían en las clases presenciales, simplemente porque uno trata de que por sí solo ustedes se puedan defender, ¿está claro? Y además de eso, pues se hacen las grabaciones que se les envía. Por último, el consejo final que les doy respecto a las evaluaciones es que seamos conscientes de que cada quien se autoevalúa, ¿sí? Si usted quiere aprender, estudia, y cuando hace sus evaluaciones las hace a conciencia, con honestidad consigo mismo. El profesor no lo está vigilando de qué hace usted, si es usted el que está respondiendo un examen o no, ¿sí? Entonces, por favor, en ese sentido, seamos consecuentes. Esta virtualidad para nosotros nos coge a partir del año pasado, pero realmente muchos países del mundo utilizan este tipo de educación, y hasta tal punto que hay posgrados, especializaciones y maestrías en temas de estructuras, como en la Universidad de Cataluña en Barcelona, España. Ellos tienen una cantidad de programas. Precisamente tienen un curso, para que tengan usted conocimiento, tienen un curso de especialización en estructuras metálicas, a través de la empresa Sigurat, son con Z y con T. Aquí se les voy a mandar para que tengan información. Yo digo que nos está escribiendo. En el chat le estoy mandando
el instituto educativo del que estoy hablando. Pero entonces allí usted simplemente le mandan los módulos y usted los estudia de su cuenta. Tienen, eso sí, una programación muy estricta que hay que cumplir y semanalmente tiene que estar teniendo un informe. Entonces a usted le toca llenar unos cuestionarios con los cuales usted lo van evaluando. Entonces allí, si usted es una persona consciente, ya usted sabe porque usted mismo es quien lo elabora, ¿no? Si lo que quiere usted es obtener un título, pues simplemente puede buscar a alguien que se lo resuelva. Pero ya usted sabe, pues, en su conciencia, si realmente está haciendo lo correcto o no. Entonces, le pongo este ejemplo porque así como este hay muchísimos cursos, posgrados, cursos también de pregrado que se desarrollan a nivel mundial. Bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo del ejercicio que les puse. La idea entonces es que a medida que vayamos desarrollándolo, ustedes vayan participando, las preguntas que tengan, háganlas. Recuerden que no importa que si se equivocan, que para eso estamos para orientarlos, ¿sí? Atrévanse a preguntar, a hablar, pero que no sean los mismos 2 y 3 de siempre, ¿sí? Porque si usted quiere aprender, pues tiene que hacerse conocer, tiene que preguntar, hablar. Pregunto, ¿ya están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Ok, o sea, aparece una pantalla en amarillo y el título Repaso de estática y resistencia a materiales, principios, ¿sí? Ok, entonces, miren, este es un ejercicio muy sencillo, pero bastante interesante en el sentido que nos, además de permitirnos repasar los conceptos, nos permite profundizar en ellos y entrar en materia sin que ustedes se den cuenta en lo referente al segundo capítulo del curso, que es el de miembros, atención. Entonces, el enunciado dice: usando los conceptos básicos de estática y resistencia de materiales, para la armadura mostrada, seleccionar un par de ángulos de alas iguales a 0,50 para el miembro AC. Entonces, en este caso estamos hablando de una armadura compuesta por 3 miembros. ¿Cuáles son las características esenciales que nos interesa analizar? Tenemos que sobre esa armadura en el nodo C está aplicada una fuerza horizontal de 450 kN. Esa es, digamos, la acción que se presenta o que debe resistir esa armadura sencilla. El miembro AC, el miembro BC y el miembro AB deben ser responsables de resistir, y como consecuencia de esa carga aplicada en ese nodo, entonces cada uno de esos miembros estará solicitado por una carga. Para el análisis estructural medirá qué fuerzas deben estar actuando en cada uno de esos miembros, qué tipo de carga. Ya estuvimos analizando en la clase anterior los diferentes tipos de cargas que se pueden presentar en un miembro. Y para el miembro AC en particular, nos piden que seleccione un par de ángulos. O sea, ese va a ser los perfiles con que vamos a dotar a ese miembro AC. Dice acero A50. Cuando hablamos de acero A50, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que nos representa ese valor de A50? A ver quién me recuerda de la clase anterior. ¿Qué identifica ese valor de A50? ¿A qué se refiere?
Me dice Ana Mayoriano. No recuerdo, pero No recuerda, pero usted debió haber leído eso para el tema de hoy y en ese momento debe preguntarse qué era ese 50. Y si revisó el ejercicio, ahí debe eh, enseguida darse cuenta. Me dice Android Mercado. Pero ¿qué representa numéricamente? Profesor, sostener 50.000 libras sobre 350 megapascales. Un momentico, ¿qué dijo Claire? 50.000 libras sobre pulgadas cuadradas. 50.000 libras por cada cuadrado, pero eso ¿qué representa? Ese valor numérico de 50.000 libras por Resistencia última a la tensión. resistencia última a la tensión. Exactamente no. ¿Qué me dice Haider Esteban? No estoy seguro. Tienes que estar seguro, porque ese es el tema principal por ahí. Eso fue lo que repasamos en las 2 sesiones de la clase pasada. Vimos el diagrama de fuerza de formación para el acero e indicamos entonces dentro de esa curva dónde estaba localizado ese punto a 50. ¿Quién más me quiere colaborar? A ver, ¿a qué se representa? ¿Qué representa? Porque si no entendemos eso, pues no podemos resolver el ejercicio. ¿Están observando el tablero? Sí, profesor. Ok. Y entonces, si recordamos, damos la curva de fuerza de formación para el acero. Para un acero dúctil, esa es la forma típica de un acero. Miren que fue lo primero que les advertí en la clase anterior cuando iniciamos el tema y lo repetimos en la primera y segunda clase. Ahora lo estoy diciendo por tercera vez. Sí, espero que no tenga que dar por N veces cada día en cada clase. Que esto para nosotros es lo más importante. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender las propiedades de los materiales y qué es eso, cómo se obtienen esas curvas. Entonces, esa es la curva para un acero dúctil. En esa curva, en el eje X, estamos representando, tenemos los esfuerzos en el acero. Y en el eje Y, perdón, en el eje Y, los esfuerzos en el acero F sub S, y en el eje X, las deformaciones unitarias. ¿Sí? Entonces, en esa curva, vamos a colocar aquí unas letras. Aquí en el origen vamos a llamarlo A. Acá en este vértice vamos a llamarlo A. En este punto P. En este punto C y en este punto D. Entonces, ahora sí, ese valor de 50.000 libras por pulgada cuadrada equivale a 350 megapascales en la curva. ¿A qué punto corresponde? ¿Al punto O, A, B, C o D? A ver,
El primero, profe. ¿Cuál es el primero? El no, De 0 hasta A. pero de 0 hasta A hay infinitos valores. Ah, profe, el punto A. Es el punto A. ¿Ese punto cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? Límite elástico, creo. No estoy mal. Ese es el límite de proporcionalidad. Límite de proporcionalidad que en el caso del acero corresponde al límite elástico. Y que dijimos que para estas aceros dúctiles casi se confunde el límite de proporcionalidad con el punto de influencia. Entonces en la práctica decimos que ese es el famoso F sub Y. ¿Sí? F sub Y es, lo voy a repetir por última vez, es el punto de fluencia, el que especifica el fabricante. Cuando cuando usted va a comprar una varilla, dice, mire, véndame a 0 a 50, a 40. Están hablando de ese valor que a usted le interesa para poder diseñar el punto de fluencia. Ya el punto C, ¿a qué correspondería? ¿Cómo se llamaría el punto C? La máxima deformación unitaria, ¿no? Máxima deformación, pero por favor, tenía claridad en lo que representa. Mire, Ese es el límite de fluencia. ¿cómo así que el límite de fluencia? Y entonces este es de Y que vimos que es Punto de rotura. el esfuerzo último, el esfuerzo último. O sea, el máximo valor que puede soportar el acero en tensión. O sea, este valor, pero hay que medirlo. Acuérdense que en el eje Y, o sea, las líneas verticales me representan esfuerzo y en el eje X las horizontales me representan deformación. Entonces, cuando yo tengo el punto C, el punto que corresponde a la máxima resistencia que puede soportar ese acero, ¿sí? Y lógicamente que en el eje X esta sería la deformación correspondiente. Y entonces el punto D, ¿qué representaría? El esfuerzo de fractura. Ese es el esfuerzo, o sea, ya es ahí donde falló. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, cuando usted somete una barra a esfuerzos de tensión y usted simultáneamente está tomando cargas y deformaciones, entonces a cada carga le corresponde un esfuerzo, a cada carga le corresponde un esfuerzo que ya saben que es carga sobre área. Y por esa razón usted puede hacer la curva. Y a cada carga automáticamente por la ley de Hooke, el elemento se está deformando. Entonces, acá, si usted tiene aquí un punto, una curva, a este valor de esfuerzo le corresponde una deformación. ¿Cierto? Entonces usted, con esa interacción entre carga y esfuerzo, carga y deformación, hace la curva, pero no va, en el ensayo usted tiene cargas y deformaciones. O sea, esto que se estira es lo que se llama delta. Y esta delta de longitud es deformación unitaria, sería entonces, deformación unitaria sería delta sobre L, L inicial. Esa es la información que usted logra. Entonces, con ese conjunto de valores de esfuerzos y deformación unitaria que usted elabora esa curva es lo que se llama la curva de esfuerzo de formación para acero. En este caso es la curva para acero dúctil. Entonces, el acero dúctil se caracteriza porque tiene una parte lineal, la parte recta que dijimos que era el comportamiento lineal. Hasta aquí, esto es comportamiento lineal. A cada esfuerzo le corresponde una deformación y es como una línea recta, la tangente trigonométrica de esa curva, ¿cómo se llama? La tangente de θ, ¿qué nombre recibe?
¿Qué no me recibe ese valor de la tangente de ese ángulo? Módulo de elasticidad. Se mueve la elasticidad que es constante desde 0 hasta A y vale 200.000 megapascales. Después de esa zona elástica sigue una curva que es horizontal. Eso horizontal significa que entonces el valor del esfuerzo es el mismo, ¿cierto? Que es el F sub Y. Pero la información se va incrementando hasta llegar a un punto B en donde ya se acaba esa zona. Esta zona se llama zona plástica, donde los esfuerzos no son proporcionales a las deformaciones, mientras que en la zona elástica los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones y es cuando usted puede decir que esfuerzo es igual a E por E, que es la deformación, la ley de Hooke. Bien, y después, cuando llega al punto B y seguimos aplicando carga, ya dijimos que esa pregunta hasta hicieron ustedes, que hay como una cristalización de los átomos del cero y se experimenta un crecimiento en la resistencia hasta llegar a un punto C. Ese punto C más o menos está entre un 20 a un 25% de A para los aceros dúctiles. Y de ahí ya comienza a decrecer hasta cuando llega al punto D, cuando ya la varilla simplemente se parte. Entonces no confundan con esfuerzo último. El esfuerzo último es este. Este es el esfuerzo máximo, este es el esfuerzo máximo. Y este es el esfuerzo de rotura. Este no interesa tanto, interesa es cuánto es el FU y cuánto es el F. Señores, por favor, vean que quiero que tomen conciencia porque lo contrario vamos a estar en el mismo cuento, ¿sí? Ustedes no se preocupen, o sea, no es posible que tenga yo que repetir esto hoy nuevamente cuando ese fue el tema de la clase pasada, le mostré gráficas, ¿sí? Y ustedes se presentan a la clase sin mirar eso, entonces a eso es que me refiero. Si quieren aprender realmente y quieren aprovecharme como profesor, en la medida en que ustedes me exijan, pregunten, pues yo les doy, pero si voy a estar repitiendo siempre lo mismo, pues ustedes no van a aprender, no van a pasar de allí. Entonces, espero que este llamado de atención pues sea, lo escuchen, lo tengan muy en cuenta y vengan con una actitud realmente de aprender, de estudiar, de leer. O sea, este ejercicio que yo les puse es para que ya ustedes lo estuvieran desarrollado, pero entendiéndolo de una forma correcta. Bien, entonces, ya hecha esta observación, entonces resumimos que este punto me está representando es el eje y entonces no digo A0 o A50, cuando aquí digo A50, entonces este es el A0 A50, o sea, este es A50. En este caso corresponde a un Y, a ese Y de 50, ¿qué? 50, lo voy a decir por última vez, 50 es 50 KSI en inglés. Significa 1000 libras por pulgada cuadrada, o sea, 50.000 PSI. ¿Qué es PSI? Libras por pulgada cuadrada, siglas en inglés. Para pasarlo a kilogramos centímetros, multiplicamos por 0.07. Eso me está dando 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que representa. Y si lo pasamos a megapascales, es simplemente 350 megapascales. Entonces deben tener muy claras esas equivalencias. Además del valor de FY, que está aquí, también me interesa el FU, que es el esfuerzo último, o la resistencia máxima, porque en el diseño de miembros, atención, esos dos valores son determinantes en el diseño. Bien, entonces voy a dejar de compartir, voy a cerrar esto.
Bien, pregunto si ya se ve la nueva pantalla, la que teníamos de repaso. Sí, profe. Sí, o sea, estamos en repaso estática, la armadura. Perfecto, listo. Muy bien. Bien, entonces, volviendo, en esta estructura tenemos una armadura de 3, compuesta por 3 elementos, rectos, prismáticos, en forma de triángulo. Acá en el punto A tenemos una articulación y en el punto B tenemos un apoyo de rodillo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse para hacer el diseño de ese miembro? Queremos diseñar el miembro AC, o sea, queremos saber qué perfil, qué área de ángulos debo colocar para que esos dos perfiles que me están pidiendo para el miembro AC sean capaces de soportar la fuerza interna que se genera en el miembro AC debido a la carga externa de 450 kN. Yo pregunto, antes de seguir, ¿será que la carga interna en el miembro AC es la de 450 kN? O sea, el miembro AC internamente soporta una carga de 450 kN. No, profe. No, señor, no. Esa es una carga externa y por la disposición que tiene, entonces tenemos que hacer el equilibrio, ¿cierto? Analizando el equilibrio que vamos a hacer más adelante, podríamos saber cuánto es la fuerza que actúa en AC, cuánto es la fuerza que actúa en CB y cuánto es la fuerza que actúa en AB. En particular me interesa la fuerza que actúa en AC. También tenemos que saber qué tipo de fuerza es esa. Entonces vamos a recordar, cuando hablamos de fuerzas o fuerzas internas en los miembros, dijimos que las fuerzas pueden ser fuerzas axiales, que pueden ser de tensión o de compresión, que son las que se presentan en las armaduras, ¿cierto? O puede ser fuerzas de momento soportante que se presentan en las vigas, o una combinación de fuerzas axiales de compresión más momento que ocurre en las columnas. Bien, entonces en este caso estamos hablando de armaduras y por lo tanto esos miembros de la armadura deberán estar sometidos únicamente a esfuerzos, a cargas axiales que generan esfuerzos axiales de tensión o de compresión. Entonces en el procedimiento de diseño dice, primero, calcular las fuerzas internas que actúan en cada miembro. Entonces estamos en lo que se llama análisis. O sea, en este caso la estática es el análisis más elemental, ¿cierto? Pero digamos la base. Y la palabra análisis estructural es también tiene el mismo objetivo de la estática, pero el análisis estructural va mucho más allá para estructuras más complicadas. Pero en resumen, no se olviden que cuando uno analiza una estructura, lo que calcula son esfuerzos y deformaciones. En la estática maneja el equilibrio de cuerpos rígidos. En el análisis estructural, para poder lograr encontrar ecuaciones adicionales, es necesario agregar unas ecuaciones considerando que el cuerpo no es rígido, sino que es deformable. Y entonces es cuando en la parte B aplicamos las leyes de cuerpos deformables, ¿sí? Entonces estamos en resistencia a materiales. Bien, entonces vamos a la primera parte. Vamos a calcular las fuerzas internas que actúan en los miembros AC, BC y AB. Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Sabiendo los tipos de apoyo. Este diagrama de cuerpo libre, en el nudo A, reemplazamos el apoyo, que es una articulación, por las reacciones que ella puede generar. Como es una articulación, puede generar dos reacciones, una horizontal y una vertical. Mientras que el apoyo B es un apoyo de rodillo, los apoyos de rodillo solamente admiten una sola reacción. O sea, este cuerpo permite que la estructura se pueda mover horizontalmente, o sea, paralela a esta superficie. Por lo tanto, no hay restricción. Si no hay restricción, pues aquí no habrá reacción horizontal, como si ocurre aquí en la articulación. En la articulación restringe el movimiento tanto en el eje X como en el eje Y, y por esa razón aparecen dos reacciones. Mientras que en B se impide el movimiento vertical. O sea, esta estructura no se puede mover ni hacia abajo ni hacia arriba. Por lo tanto, entonces aparece una reacción BY.
Aquí pues la dibujamos que va hacia arriba, pero podría ir hacia abajo. Ya el que vaya hacia arriba o hacia abajo va a depender de las condiciones de equilibrio que uno puede anticipar. Por ejemplo, si yo aplico esta fuerza de 450 kilonewton, que está horizontalmente dirigida hacia la derecha, entonces, al no haber restricción al movimiento en B, no habrá fuerza horizontal en B, ¿cierto? En cambio, en el punto A, que es una articulación, sí aparece una fuerza. Entonces, si esta fuerza, si apenas hay dos fuerzas, si está la fuerza P de 450 kilonewton, que está horizontal, y en A hay una fuerza horizontal, pues significa que esta fuerza tendrá que equilibrar a P. O sea, la reacción a X deberá ser igual a P, por equilibrio de fuerzas, porque no hay más fuerzas, ¿sí? Por equilibrio de fuerzas horizontales. Pero lo que quiero, porque a veces no se puede saber la magnitud enseguida, lo que quiero que observen es que por equilibrio, si esta fuerza va hacia la derecha, el equilibrio establece fuerzas hacia la izquierda. Igualmente entonces ocurre con la reacción en A, la reacción vertical en A. ¿Qué ocurre? Que esta fuerza que se aplica horizontalmente, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de volcar, ¿sí? Va a tratar de volcar en este sentido a la cercha. Entonces, al tratar de volcarla, va a tratar de levantarla por el punto A. Esta estructura trataría de levantarse si no fuera por la reacción que está en el punto A. Por lo tanto, para que no se levante, habrá una reacción contraria, ¿sí? Hacia abajo, una fuerza hacia abajo a Y. Esta fuerza tiene que estar hacia abajo para que no se levante este punto A. Pero entonces, enseguida, ese análisis me conlleva a ver qué pasa en B. Entonces, en el punto B, como dijimos que hay una sola fuerza vertical, entonces si esta fuerza AY va hacia abajo, la fuerza BY, que es la única que también es vertical, es la otra que es vertical, necesariamente por equilibrio de fuerzas verticales debe ser hacia arriba. Entonces, ese diagrama de cuerpo libre ya enseguida me está anticipando unos resultados, me está indicando cuál debe ser la dirección de la fuerza, tanto en X como en Y. Y miren que hasta nos hemos anticipado decir que la fuerza en X valga los mismos 450 kilonewton. La fuerza en AY y en BY no se conocen, pero se sabe que son iguales, de igual magnitud y sentido contrario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Entonces, la siguiente pregunta es saber si con este diagrama del cuerpo libre ya nosotros podemos calcular las reacciones. Entonces uno debe saber lo siguiente. En estática, la estática en el plano maneja tres ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. O sea, eso me generan tres ecuaciones. O sea, el número de ecuaciones disponibles en la estática son tres para cuerpos en el plano. Ya dijimos que en la clase anterior que si el cuerpo es espacial, habrían 6. Los sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3. ¿Cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Y? O sea, hay 3 incógnitas. Entonces, si tengo 3 incógnitas y tengo 3 ecuaciones, esas incógnitas yo las puedo resolver con esas 3 ecuaciones de equilibrio estático. Y entonces decimos que esa estructura es estáticamente determinada, lo que quiere decir que con las ecuaciones estas puedo calcular cada uno de esos valores que se desconocen. Por lo tanto, el siguiente paso es aplicar esas ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, para que, como estamos haciendo un repaso de estática, yo necesito que ustedes tengan mucha claridad en cuanto al equilibrio y a los principios básicos de la estática, que son los mismos que vamos a estar manejando aquí nosotros en estructuras metálicas. Vamos con este diagrama, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de la barra AC, ahorita, o sea, la barra AC. Vamos a aislarla, Entonces, acuérdense de la estática que cuando uno aísla un miembro de una estructura, al aislarlo, van a aparecer una serie de fuerzas.
aparecerán las fuerzas internas y las fuerzas externas, que deben estar en equilibrio. Entonces veamos cómo quedaría la barra AC. Entonces el miembro AC, acá dijimos que teníamos la fuerza AX y la fuerza AY. En el punto C estamos aplicando una fuerza de 450, pero acuérdense que esta fuerza P no solamente va a estar actuando en el miembro AC, actúa en toda la estructura. Por lo tanto, no voy a colocar aquí únicamente a P. Entonces, aquí, ¿qué es lo que observamos? Para hacer el diagrama de cuerpo libre del miembro AC, como ya hicimos el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra AC, en el punto A ya conocemos las reacciones. O sea, aquí están dibujadas. Esta fuerza AX, que debe estar para acá, aquí no se le dibujó la flechita porque se mochó, y esta fuerza Y que está hacia abajo. Esto ya lo ubicamos del diagrama de cuerpo libre anterior. Entonces, en el extremo del miembro AC, en el punto A, hay ubicadas dos reacciones, una fuerza horizontal AX hacia la izquierda y una fuerza horizontal Y hacia la derecha. Entonces, entre el punto A y el punto B no hay fuerza. Entre los dos no hay fuerza. O sea, aquí no aparece dibujada por ningún lado una carga que esté aplicada directamente a ese miembro. Entonces, en el otro extremo es que necesariamente aparecerán unas reacciones que reaccionan contra las fuerzas AX y AY. Entonces, ¿qué nos observamos nosotros? Que el miembro AC ahora es un miembro que está en equilibrio bajo la acción de ¿qué? De una fuerza que está en el punto A y unas fuerzas también desconocidas en el punto C. Y ese miembro AC debe estar en equilibrio. Si está en equilibrio, ¿qué debemos deducir? De la sumatoria de fuerzas en X, deducimos que la fuerza en CX debe ser igual a la fuerza a Y. O sea, si tú haces sumatoria de fuerzas en X, tendrá que ser AX menos CX igual a 0, y después nos queda que CX igual a X. O sea, que CX igual a X. Y de igual manera, la fuerza CY por sumatoria de fuerza en Y me dirá que CY tendrá que ser igual a Y. Esa es la primera parte que se usa. Entonces, miren que lo que yo quiero que ustedes entiendan, o sea, no me mecanicen nada de esto, es lógica, pónganle lógica, sentido común. O sea, es lo más elemental que el ingeniero debe analizar cuando está hablando del equilibrio de un cuerpo rígido en este caso. ¿Sí? Entonces, en resumen, la barra, el miembro AC está en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas en el punto A y dos fuerzas en el punto C. Ahora veamos qué condiciones deben cumplir esa fuerza. Bien, entonces, si yo tengo esta fuerza en AX y AY, usted sabe perfectamente del equilibrio, del diagrama del paralelogramo. Estas dos fuerzas usted las puede sumar, ¿cierto? La fuerza AX y la fuerza Y las puede reemplazar por una sola, como construyendo un paralelogramo. Entonces yo simplemente aquí en AX agrego a Y, o aquí en Y agrego a X y se me forma este paralelogramo de fuerza. Ese paralelogramo de fuerza, la diagonal del paralelogramo, RA me representa la reacción o la suma de AX con AY, o sea, RA es la resultante de la fuerza AX y AY. ¿Cierto? Esa es la primera ley de la estática, ley del paralelogramo. Entonces, cuando usted dice que RA es la resultante de AX y AY, eso significa que usted puede reemplazar a AX y AY, o sea, lo puede borrar y dejar únicamente a RA. Igual ocurre en el punto C. En el punto C tiene CX, CY, construye el paralelogramo, y entonces estas dos fuerzas CX y Y se pueden reemplazar por RC. ¿Cierto? De tal manera que el miembro AC al final estará sometido a la acción de dos fuerzas en los extremos, la fuerza RA y la fuerza RC. ¿Está claro? O sea, llegamos aquí a una conclusión supremamente importante. ¿Qué condición debe cumplirse con RA y RC? Por favor, alguien que me conteste.
Tienen que ser iguales. Deben ser iguales, ¿cierto? Deben ser iguales. ¿Qué características tienen esas dos fuerzas? Cómo están ubicadas en el miembro? Tienen igual dirección pero sentido contrario. Exactamente. O sea, primero están en la misma línea de acción, ¿cierto? O sea, son colineales. Esta fuerza RA es colineal con RC. O sea, tienen la misma línea de acción. Son fuerzas axiales, ¿cierto? Axiales porque están a lo largo del eje. La palabra axial significa eje. Entonces, esas dos fuerzas, para que estén en equilibrio, deben ser de sentido contrario, ¿cierto? Entonces, ese es el famoso primer principio, o si ya hablamos si llamamos el primer principio del paralelogramo de fuerza, primer principio, llamamos eso, primer principio del paralelogramo de fuerza. Entonces, el segundo principio es este, que es el equilibrio de dos fuerzas. Equilibrio de dos fuerzas. Entonces, el equilibrio de dos fuerzas, ¿cómo dice ese principio? Que ese principio de las dos fuerzas nos dice, un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas está en equilibrio si y solamente si. Primero, las fuerzas deben ser colineales. Segundo, son de sentido contrario y en la misma magnitud. Esos son los tres requisitos que deben cumplirse para que un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas, esas fuerzas estén en equilibrio. Entonces, fíjese, aquí a dónde llegamos. Llegamos a la conclusión de que el miembro AC efectivamente en esta estructura está sometido a fuerzas axiales de tensión, que es lo que caracteriza una armadura, que dijimos que los miembros están sometidos a tensión o a compresión. Entonces, pregunto, en este caso, ¿el miembro AC está sometido a tensión o a compresión? Tensión. Atención. Claro. Atención. Porque esas fuerzas tratan de estirarlo, ¿cierto? Esas fuerzas tratan de estirar el elemento. Si tuvieran en sentido contrario, serían unas fuerzas de compresión. Entonces, ya queda claro eso. Fíjense, esa secuencia de esos tres elementos es fundamental que ustedes los entiendan de una forma muy, muy clara. Entonces, aquí hay un resumen de lo que he dicho. Aplicando la ley del paralelogramo, observamos que cada par de reacciones en los extremos de la barra se pueden reemplazar por una única fuerza. Esto que estoy diciendo aquí. Quedando entonces la barra sometida a la acción de dos fuerzas aplicadas en los extremos, RA y RC. El segundo principio de la estática dice que dos fuerzas están en equilibrio si son colineales, de igual magnitud y sentido contrario. Entonces, por lo tanto, en este caso, RA es igual a RC, que es lo que se cumple en las armaduras. Digamos, vamos ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre del miembro BC y el miembro AB. Vámonos primero para el miembro BC, este miembro que está vertical. Entonces, en este miembro, ¿qué observamos? Yo tenía este diagrama de cuerpo libre. Voy a partir de aquí, sí, voy a partir de aquí. Entonces, aquí estoy mostrando que a este miembro le llega de este lado una fuerza, una reacción BY. Y es la primera que dibujo. O sea, yo primero, cuando voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, primero dibujo unas fuerzas que son conocidas entre comillas, ¿no? En este caso, BY es una fuerza, su dirección es conocida, es una fuerza vertical hacia arriba. Entonces, como en este miembro BC, solamente en el punto B hay una sola fuerza, que es la reacción del rodillo, BC, y esta fuerza, ¿qué particularidad tiene? Que es colineal, ¿cierto? Es colineal. Entonces, en el punto C, o sea, el punto opuesto, ¿qué clase de fuerzas debe surgir? Pues una única fuerza contraria a BY. O sea, volvemos al mismo principio, ¿cierto? Si esta fuerza es BY, porque como entre B y C no hay fuerzas inclinadas o diagonales, perpendiculares, pues solamente habrá una fuerza en BY y esta aparece por reacción, acción y reacción. Cuarto, tercer principio de la mecánica, de Newton, acción y reacción. Entonces, a BY se le aparece CY y entonces, por el mismo principio, segundo principio
decimos que BY es igual a CY. Entonces, este elemento estará sometido a ¿qué? ¿A tensión o a compresión? El cuerpo BC. La compresión. Compresión. Muy bien. Ahora nos vamos al miembro AB. Entonces, en el miembro AB volvamos nuevamente a dibujar. Vamos por partes. Cuando dibujo el miembro AB, lo primero que hago dibujar son las reacciones que ya vienen de acá, ¿cierto? O sea, estas no las estoy dibujando ahora, estoy dibujando cuando hice el primer análisis en el cual separé los apoyos, o sea, reemplacé los apoyos por las reacciones. Entonces, en este miembro AB, ¿qué pasa? Tenemos aquí en el punto A, AX, AY, y acá en el extremo B, BY. Primera pregunta que yo hago. ¿Qué opina usted sobre esa fuerza AX que está en el miembro AB? ¿Qué opinan de esa fuerza? Es igual a 0. Esa fuerza es igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en B no aparece. ¿Por qué no aparece en B? Porque ya dijimos que este era un rodillo. Entonces, AX pues, automáticamente para el miembro AB es igual a 0. Y aquí en AY, ¿sí? Si yo tengo esta fuerza AY, AY con BY deben ser iguales, ¿cierto? Pero de igual manera de un sentido contrario. Pero, ¿qué opinan de AY? Me han dicho, ¿qué opinan de AY y BY en este cuerpo? ¿Ustedes creen que este cuerpo, este miembro AB está en equilibrio? ¿O qué condición debe cumplir AY y BY? Ser diferentes de 0. ¿Por qué creen que sea diferente de 0? Miren que yo estoy aislando cada miembro, ¿cierto? Y de eso pues miro qué le toca a ese miembro. Yo pregunto, ¿BY y AY estarán en equilibrio? Ya dijimos que AX es 0, ¿cierto? Dijimos que AX es 0. Imaginen, ya borren esto de aquí. Entonces solamente quedan BY y AY. Pregunto, ¿AY y BY serán diferentes de 0? ¿Esas dos fuerzas AY y BY estarán en equilibrio? No, deben ser profesor. No, deben ser 0 para que esté ¿Por en qué? equilibrio. Claro, porque es que, ¿por qué AY y BY no están en equilibrio así como están en el dibujo? A ver, díganme. Porque son diferentes de 0. No. porque son paralelas. Exacto, exactamente. O sea, esas fuerzas no son colineales, ¿sí? Las dos fuerzas no son colineales. Como no son colineales y están ubicadas acá, esas fuerzas no pueden estar en equilibrio. Pero si el cuerpo está en equilibrio, ¿por qué? Porque si AY y BY fueran diferentes de 0, esas dos fuerzas que forman un par de fuerzas, ¿cierto? Son fuerzas que tienen la misma magnitud pero sentido contrario y estarían haciendo girar al miembro en esta forma, ¿sí? Y si lo estarían haciendo girar, pues no estaría en equilibrio. Por lo tanto, AY y BY necesariamente deben ser 0. Dice que si AY y BY no son 0, al ser paralelas, no son colineales. No estarían en equilibrio y por lo tanto AY y BY se concluye que deben ser 0. En otras palabras, el miembro AB no está sometido a ninguna fuerza. O sea, es como si esta barra estuviera sobrando, ¿sí? Pero estaría sobrando para ese tipo de carga. Es decir, la fuerza internamente. No se confunda con que cuando digo que AX0 me refiero no a esta AX. Esta AX es la que surgió en la reacción, ¿sí? Desde el apoyo este. Esta AX dijimos que era la que se equilibra con el DP de 450. Pero dentro de la barra, internamente en esta barra,
por las condiciones de equilibrio que hemos ido analizando de a poco, concluimos que esta fuerza no actúa en el miembro B y por lo tanto aquí vale 0. Y esta misma fuerza Y que habíamos dibujado acá no esta fuerza A y B y no pueden existir, deben ser diferentes de 0. Entonces, haciendo ya ese análisis, vámonos al nodo C. Vámonos al nodo C. Porque yo quiero calcular cuánto vale AC y cuánto vale BC. Pero los diagramas anteriores me permitieron tener claridad sobre la dirección de cada una de esas fuerzas. En este problema yo pude haber comenzado directamente con el equilibrio del nodo C sin entrar a analizar las reacciones. ¿Está claro? Para efectos del problema específico, en que necesito saber cuánto es la fuerza AC, yo pude haber comenzado primero con hacer el equilibrio del nodo C. Pero con el fin de que pudiéramos hacer un repaso y hacer los diagramas de cuerpo libre y recordar eso, analizamos cómo son las reacciones en los diferentes puntos. Llegamos a la conclusión que esta barra es como si no existiera, pero lógicamente usted no la puede quitar porque ella le da rigidez al elemento. O sea, si usted quita esta barra de aquí, esto apenas medio se mueva, se pierde el equilibrio. Entonces, yéndonos al diagrama de cuerpo libre del nodo C, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, por un lado, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Entonces, en el nodo C, ¿qué fuerzas actúan? Primero dibujo la fuerza conocida externa, o sea, la de 450 kilonewton. Aquí porque ya traía rojo, pero yo acostumbro a que las fuerzas conocidas lleven un color diferente rojo y que las incógnitas vayan en rojo. Pero simplemente porque ya la tenía acá en rojo, entonces esta la dibujo en azul. Entonces aquí, si esta fuerza va hacia acá, aquí debe aparecer en la fuerza de tensión. Acuérdense que esta barra estaba accionada con una reacción como habíamos mostrado. ¿Sí? Quiero recordarles esto un momentito. Aquí, en el punto C, tenemos la reacción RC. Esta RC, ¿qué representa, señores? Cuando yo escribo que el miembro AC está sometido a una fuerza en los extremos RC y RA, RC es la reacción que ejecuta ¿quién? El nodo C sobre esta barra. O sea, este nodo C es como si estuviera jalando a esta barra hacia acá. Sí, entonces, RC, repito, óigase bien, RC me representa la reacción de la estructura sobre esta barra. De igual manera en el punto A. En el punto A, esta fuerza RA es la reacción que ejecuta el nodo este sobre la barra cuando usted aplica una fuerza de 450 kilonewton. Entonces, como es acción y reacción, óigase bien, como siempre vamos a hacer acción y reacción, tercera ley de Newton, ¿qué pasa con estas? Entonces, RC es la reacción del nodo sobre el nodo C. Entonces, cuando ahora voy a hacer el análisis que les acabo de comentar, entonces, esta fuerza que iba hacia acá, ahora va hacia abajo porque ahora FAC es la reacción de la barra sobre el nodo. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora FAC, que es la fuerza que quiero conocer, es la reacción de la barra sobre el nodo, o sea, contraria a lo que habíamos mostrado anteriormente cuando lo teníamos hacia arriba. Hacia arriba porque era la reacción del nodo sobre la barra. Entonces ahora es al revés. Entonces ahora tengo a FAP. Ahora,
Como consecuencia de esta FAC, recuerden que si yo tengo esta fuerza en este sentido, yo pregunto, FAC estará en equilibrio con P. O sea, FAC será el equilibrante de P. O sea, estas dos fuerzas podrán estar en equilibrio de FAC y P. No, no. ¿Por qué? Porque esta fuerza AC tendrá una componente hacia abajo, por ley de paralelogramo, y una componente hacia la izquierda, por la ley de paralelogramo. La componente de la izquierda sí se va a equilibrar con la fuerza P, pero la componente hacia abajo no tiene con quién equilibrarse. Entonces, cuando aparece la reacción de la barra BC sobre el punto C. Recuerden que ahora rato, esta fuerza era de compresión, el nodo C comprimía esta barra. O sea, no se comprime. Ahora, como voy a indicar en la acción y reacción, entonces ahora, como estoy eliminando la fuerza B, entonces aquí me aparece la reacción de la barra BC sobre el nodo C. Entonces ahora esta fuerza va hacia arriba. La puedo colocar aquí o simplemente la puedo trasladar hacia arriba por el principio de transmisibilidad. O sea, yo una fuerza la puedo trasladar paralela a su eje sin que se cambie el equilibrio estático. El principio de transmisibilidad que acabamos de mencionar, que es otro de los principios fundamentales de la estática, es aplicable a estática, o sea, a cuerpos rígidos. A cuerpos rígidos. Te voy a responder, pero para Juan, mira, te vuelvo la llamada a las 10. Mira, te vuelvo la... Oye, soy a las 10, ya te voy a hablar. Ok. Vamos a colocar en silencio, me estoy de sorpresa. Y gracias. Entonces, en resumen, el nudo C está sometido a la acción de tres fuerzas. La fuerza P, que es la externa conocida, la fuerza AC, que es la reacción de la barra sobre el nodo, y la fuerza BC, que es la reacción de la barra BC sobre el nodo. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo el equilibrio de tres cuerpos, de tres fuerzas que son concurrentes. Entonces, miren, vayan tomando buenas notas, o sea, graben bien las cosas. Ahora rato, cuando enunciamos el primer principio de la estática es la ley de paralelogramo, ¿cierto? La segunda es el equilibrio de dos fuerzas. La tercera es el equilibrio de tres fuerzas en concurrentes, tres fuerzas concurrentes, o sea, estas tres fuerzas concurren en un solo punto P, ¿sí? Vamos a ver qué conclusión podemos sacar de este equilibrio. Entonces, esta fuerza, entonces, yo puedo armar con estas tres fuerzas un paralelogramo, pero miren la diferencia del paralelogramo. Yo tengo la fuerza P, tengo la fuerza AC y tengo esa fuerza BC, ¿cierto? Acá, pues, acá la tenía acá arriba, ahora la puse acá abajo, simplemente la trasladé en la parte de abajo. ¿Pero para qué? Es para que vean que yo puedo armar un triángulo de fuerza o un paralelogramo de fuerza. Entonces, aquí en FAC agrego la fuerza P, que es esta, y cierro la fuerza FBC. Entonces, hace así y hace así. O sea, forman un triángulo cerrado, ¿sí? Entonces, ese es el triángulo de fuerza para tres fuerzas concurrentes. O sea, tres fuerzas concurrentes están en equilibrio y forman un triángulo cerrado. El triángulo cerrado es que siempre va cabeza con cola, ¿cierto? ¿Se acuerdan en su estática que le hablaban la colita y la cabecita? Entonces, esta fuerza si va hacia acá, aquí comienza la cola de la carga P, que es esta misma que está acá arriba, y el FBC de la colita hacia acá. Entonces, esas tres fuerzas están en equilibrio. Acá se puede ver de otra forma más clara lo que decía el triángulo de fuerzas. En este caso, cuando vamos a resolver un triángulo, debemos conocer los ángulos. Como en el triángulo, estas dimensiones, este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y estas medias son iguales, estos dos catetos son iguales, por lo tanto, estos ángulos serán iguales también y valdrán 45 grados. La suma de los tres triángulos, la suma de los tres ángulos con este cable de 90 será 180.
revelando cositas que ustedes saben, pero que a veces pues, parece que se olvidaron. Bien, antes de pasar a esto, voy a echarlo para atrás. Quiero aprovechar para enunciar lo que podría hacerse el tercer principio de la estática, el equilibrio de tres fuerzas concurrentes. Que dice, tres fuerzas están en equilibrio, tres fuerzas concurrentes, oiga, la palabra hay que decirla, tres fuerzas concurrentes están en equilibrio cuando la resultante de dos de ellas, ¿cuál es la resultante de la fuerza P con la fuerza AC? Sería esta fuerza hacia acá, ¿sí? Sería esta. Cuando yo hago el paralelogramo de fuerza con P y con FAC, este más este me da la diagonal, pero la diagonal va hacia abajo. Entonces, este sería la componente. Pero esta componente tendrá que ser igual a la suma, a la tercera fuerza. ¿Sí? Entonces, el tercer principio de la estática de fuerza concurrente dice, tres fuerzas concurrentes están en equilibrio si la resultante de dos de ellas, que sería esta hacia abajo, es de igual magnitud, la misma dirección y tiene sentido contrario a la tercera. Vamos aquí a recordarlo vamos a volver a la tablet para que esto quede totalmente claro. Bien, ¿están viendo ya la tablet? Sí, profe. Ok, listo, entonces. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Yo tengo aquí una fuerza P que la conozco. Vamos a esta fuerza. Tengo esta fuerza. Tengo esta fuerza. Entonces, si hago el paralelogramo de fuerza, por ejemplo, esta es la fuerza AC, y esta fue la fuerza BC, ¿cierto? Fuerza BC. Entonces, esas tres fuerzas están equilibradas, yo puedo sumar a P con FAC. ¿Cómo sumo la fuerza P con la fuerza de FAC? Hago el paralelogramo de fuerza, entonces dibujamos. Está muy bien dibujado. Fíjense. Si este fuera el paralelogramo de fuerza, y yo dibujo la resultante, esta sería la resultante, ¿cierto? O sea, esta sería la resultante de ¿quién? De la fuerza P con la fuerza C. Entonces, esta fuerza, según el principio de estática, esta fuerza debería ser la equilibrante de esta. Pregunto, ¿eso es correcto en este caso? ¿Si es la equilibrante? Digamos, esta fuerza resultante ¿será el equilibrante de esta fuerza FBC? No. 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 Para que fuera el equilibrante, entonces debería ser así. O sea, la suma de P con F, como esto no está a escala, pero debería ser así. ¿Cierto? En ese caso, yo vuelvo a redibujar para que me quede a escala. Yo vuelvo a redibujar esto y realmente la fuerza P debería ser así. O sea, debería llegar hasta aquí. Entonces, volvemos a dibujar.
Entonces, aquí sí se veía diferente. Este es F, BC, este es P, este es F, AB. Entonces, lo que estamos diciendo ahora rato es que si estas tres fuerzas, FAB, FBC y P, están en equilibrio, entonces, yo al sumar a P con FAB, hago el paralelo de fuerza que es el que tiene aquí, y esta será la resultante. Esta es la resultante, esta que está aquí, es la resultante de estas dos fuerzas. Entonces, esta resultante R deberá ser de igual magnitud, debe ser primero que todo colineal con la tercera fuerza, ¿de acuerdo? Deberá ser colineal para que esté en equilibrio. Segundo principio de la estática. O sea, desde ese principio pasó al segundo para el equilibrio. Esta fuerza resultante deberá ser igual colineal, de igual magnitud, o sea, esto igual a esto, y sentido contrario. ¿Sí? Y de allí es que usted saca como conclusión final que cuando tres fuerzas están en equilibrio concurrente, entonces forman un paralelogramo de fuerza. Es decir, usted tiene esta fuerza aquí, esta fuerza aquí, esta fuerza acá. O sea, esta fuerza le suma esta y esta. Esas tres fuerzas forman un triángulo cerrado. Eso es lo que es el famoso triángulo cerrado. Ahora sí lo vieron mejor. Miren que hemos resumido hasta aquí en la estática en cuatro principios. Primero, el del paralelogramo de fuerza. Segundo, el equilibrio de dos fuerzas. Equilibrio de dos fuerzas colineales. Tercero, equilibrio de tres fuerzas concurrentes. Y el cuarto que hemos mencionado en forma indirecta, que es el principio de acción y reacción, como la de Newton. Con esas ecuaciones, con eso que está ahí, usted prácticamente resuelve todos los problemas de la estática. Es colocarle sentido común y ajustarlo. Miren que estos problemas de estática, si usted de pronto fue muy juicioso cuando vio estática, estos problemas de estática de equilibrio de tres fuerzas, usted los puede hacer a escala, los puede resolver a escala sin hacer una sola operación. Simplemente es que dibuje esta a una magnitud adecuada, esta le coloca los ángulos que le corresponden y hace el paralelo de fuerza con una escuadra. Y simplemente, si ya sabe cuánto mide esto aquí a escala, simplemente pues mide cuánto da esto y cuánto da esta otra. ¿Sí? Así se resuelven los problemas de estática aplicando los principios que son bastante sencillitos, pero muy contundentes. Entonces espero que con esta parte, hasta ahora, pues hayamos hecho un buen repaso de las partes de los principios fundamentales de la estática y los estemos aplicando en forma correcta de ahora en adelante. Entonces voy a suspender aquí. Es la hora 9:20. Bien, entonces pasé nuevamente al ejercicio. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo el ejercicio al que estamos trabajando? Sí. Profesor. Otra vez, Dígame. ¿Qué iba a preguntar? Bueno. Listo, entonces, cuando ya usted plantea este triángulo, pues queda muy fácil, ¿cierto? En este triángulo tiene una fuerza conocida que es P, y tiene dos fuerzas desconocidas que son FAC y FBC, pero conoce los ángulos, por lo tanto, pues usted puede aplicar en un triángulo rectángulo con ley seno, coseno o tangente, usted puede calcular las fuerzas que necesite, ¿cierto? O cuando es un triángulo cualquiera, ya puede aplicar los teoremas generales de la ley seno o la ley coseno. Acuérdense de eso. Cuando el triángulo es rectángulo, como es este caso, el triángulo de 90 grados, las fuerzas, con una sola que conozca y un ángulo, usted puede hallar las otras con la ley seno, perdón, con la función seno, la función coseno o la función tangente, dependiendo de los datos que tenga. Y cuando el triángulo es un triángulo cualquiera, que no es rectángulo, pues ahí aplica o la ley seno o la ley coseno. Acuérdense, la ley seno de A es a A, como seno de B es a B, como seno de C es a C, ¿cierto? Esa es la ley seno. Y la ley del coseno es FA al cuadrado más FB al cuadrado menos 2 veces FA por FB por el coseno de teta igual a la tercera fuerza, FC al cuadrado.
se da ley coseno. Simplemente pues para ir también recordando esas funciones. Bien, entonces aquí simplemente como el ángulo vale 45 grados, no tengo ni siquiera que hacer una operación, ¿cierto? Como este ángulo vale 45, este vale 45, automáticamente digo de que F es igual a P sin hacer una sola operación, ¿cierto? Porque como los catetos son iguales, digo FBC igual a P, vale 4. Entonces, que nos sale la fuerza FBC, o sea, esta fuerza vertical vale 450 kilonewtons. Y la fuerza AC, que es la que me están pidiendo realmente, en este caso corresponde a la hipotenusa. Por lo tanto, FAC será igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado. Acuérdense que esta raíz cuadrada llega hasta acá. Simplemente en el dibujo quedó incompleto, pero FAC será raíz cuadrada de P al cuadrado más FBC al cuadrado. Como P y FBC son iguales a 450, saco raíz cuadrada y eso me da 636.40 kilonewtons. Entonces, de esa forma he hallado de forma directa la fuerza que actúa en el miembro C. Hasta aquí digamos que es lo que es el análisis estructural. El análisis estructural llega a obtener fuerzas internas y deformaciones debido a las reacciones. Ya una vez que uno tiene la fuerza interna, ¿qué va a hacer con ella? Pues lo que le interesa saber es qué fuerza está actuando en AC para ver de qué materiales, de qué sección, qué utilizo, qué hago para que este miembro sea capaz de soportar esta fuerza de 636. ¿Está claro? O sea, ahora entramos ya al curso de estructura metálica, diseño. Entonces, aquí resumiendo, queda claro, la estática y el análisis estructural me permiten obtener las fuerzas internas que se producen en cada miembro que me interese. Y conociendo esas fuerzas internas, entonces ya yo voy usando las leyes de la resistencia de materiales, sabiendo cuánto resiste cada uno de esos materiales dependiendo del tipo de acción que se esté aplicando. Usted puede entonces saber qué hago, cómo calculo ese miembro AC para que sea capaz de soportarme esta fuerza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, regálme 2 minuticos, a ver un poquito de agua, 2 minuticos y ya enseguida continuamos. El análisis que hemos hecho de estática. Muy bien, entonces, resumiendo, ¿aló? ¿Ya estamos listos? ¿Alguien que me hable? Sí, profe. Sí, ya profe. está. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Ok. Mire, entonces, ya aquí, de esta fuerza que están aquí, yo conozco todas las fuerzas de esas figuras, ¿no? Ya dijimos que entonces que la fuerza en el miembro AC era 636 kilómetros. Estas flechas hacia afuera me indican que son fuerzas de tensión, o sea, ya están estirando el miembro. Y esta fuerza acá en el miembro BC es una fuerza de compresión. ¿Sí? A veces, bueno, de pronto aquí, como estoy dibujando la fuerza, como estoy dibujando en la barra, entonces sobre la barra yo voy a indicar cómo actúan las fuerzas de los apoyos. Cuando yo dibujo la barra AC, entonces esta flecha hacia afuera me está indicando que es la reacción de C sobre ella. O sea, el punto C está jalando y el punto A está jalando. Por lo tanto, este miembro AC me está indicando que está sometido a tensión. De igual manera, entonces en este caso, aquí debía haber colocado las fuerzas en sentido contrario. Esta fuerza hacia abajo para indicar que está comprimido. Vieron que hay un error, entonces, pero es cuestión de convención, pero hay un error en cuanto, porque si estas fuerzas jalan, entonces estas comprimen. Entonces esta debería haberla igual con las flechitas hacia abajo, esta hacia abajo. Entonces este miembro BC está en compresión y el miembro AC está en
tensión. ¿Y cuánto vale la fuerza AB? ¿Cuánto dijimos que vale la fuerza AB? Vale 0, ¿cierto? No hay fuerzas en la barra AB. Entonces, ese es el resultado del cálculo de fuerza interna que actúa en cada miembro. Y en resumen, queda que una armadura es un elemento que se caracteriza porque está conformado por barras en forma de triángulo, que sus apoyos son articulados, como apoyo simple, y que las fuerzas están aplicadas en los nudos. Como consecuencia de ello, los miembros quedan sometidos únicamente a fuerzas axiales de tensión o de compresión. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la parte de mecánica, vamos al diseño. Vamos a ver cómo diseño el miembro, este miembro AC, cómo lo diseño para que me soporte una fuerza axial de 636. Entonces aquí hago el dibujo, ya lo saco por aparte para tener clarito que es ese miembro, así como está dibujado, es un miembro sometido a una fuerza axial de tensión de 636 kilómetros, una fuerza hacia afuera, ¿sí? Tensiona, jala, estira. Y nos han dicho en este caso que vamos a utilizar para soportar esa fuerza de 636 kilómetros, vamos a usar dos ángulos, dos perfiles angulares, dos ángulos de alas iguales. Son perfiles laminados en caliente. Ya eso lo aclaramos en la primera clase, ¿cierto? Miembros, dijimos, laminados en caliente o laminados en frío. Entonces, estos perfiles vamos a ver cómo los escogemos. Entonces, cuando usted va a escoger un miembro para soportar determinadas fuerzas, usted tiene una gama de posibilidades, ¿sí? Usted elige, dependiendo del problema en particular o de la exigencia que le estén dando o de los recursos disponibles, usted escoge dentro de esta gama de opciones cuál es la que mejor se adapta. Entonces ya sabe que usted puede coger un perfil en I, o un perfil en ángulo, como en este caso, o una canal, o un tubo, o dos ángulos, aquí espalda con espalda, como se ve acá, o perfiles compuestos, como en este caso dos canales frente con frente, o dos ángulos pegados por esta cara. Está claro, usted tiene todas esas opciones. En este caso simplemente le dijeron, escoja dos ángulos, listo. Dice aquí en esta parte, existen muchas formas de perfiles de acero como ángulo, canales y tubos. Y los catálogos de los fabricantes especifican todas las dimensiones y propiedades elásticas y geométricas como son área, momento, inercia, radio de giro, centroide. Es decir, cuando usted consulta los catálogos de los fabricantes y los manuales de diseño, inclusive el código de la ASTM trae dos tomos sobre estructuras metálicas y en cada una de esos tomos ellos traen para cada perfil todos los tamaños que se fabrican de perfiles I, de ángulos, de canales, y para cada uno de esos perfiles te encuentras la información completa de cuál es su área, cuál es el momento de inercia, cuál es el radio de giro, cuáles son los centroides, ¿de acuerdo? Pero nosotros debemos tener claridad de cómo se calcula, qué significa. Por esa razón, en este repaso que estamos haciendo, vamos a tomarnos el trabajo de aprender a calcular eso. Entonces, hoy voy a dejarles esto aquí, y ya en la próxima clase ustedes repasan y serán responsables de poderme responder cualquier pregunta al respecto. Entonces, aquí llego hasta donde llegue, dejo la parte de este repaso y lo demás pues ya ustedes lo resuelven en sus casas y cualquier duda que tengan en la próxima clase será resuelta. Entonces dice acá, en este caso se requiere seleccionar un par de perfiles angulares que sean capaces de resistir una fuerza de tensión de 636 kilómetros. Entonces, llegamos a este punto. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Este miembro AC, aquí lo amplío. ¿Sí? Aquí lo amplío en las dimensiones. Aquí están las fuerzas P que están actuando. Aquí estoy dibujando que la fuerza P, por ser una fuerza de tensión, está alargando este miembro. ¿Sí? Y luego se estira a una determinada longitud delta de P, que se puede calcular con las ecuaciones de la resistencia delta de P igual a PL sobre AE, ya lo vimos en la clase anterior, pero es para que tengamos claridad de qué es lo que estamos mostrando aquí. Esto que estoy dibujando acá sería la sección transversal
es simplemente por colocarla de alguna manera. En este caso, esta sección transversal, que aquí es un rectángulo, en la práctica este ejercicio son dos ángulos, pero es para que entiendan la relación, ¿no? Yo aquí pongo un rectángulo, para cada, como si me hablan de ángulos, debo dibujar dos ángulos. Pero ¿para qué hago eso? Simplemente para tener en cuenta lo siguiente. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza axial de tensión, internamente en cualquier parte de ese cuerpo, sea aquí, aquí, aquí donde usted quiera, en este caso vamos a coger un punto A que no necesariamente va a estar en el centro, ¿sí? Un punto A, yo hago un corte aquí. Cuando yo hago un corte aquí, lo que queda a la izquierda lo dejo igual, entonces yo lo dibujo. De aquí para acá yo dibujo este cuerpo y veo que en este lado está actuando la fuerza P. Pero donde hago el corte, cuando hago el corte, me aparece aquí entonces en esta sección transversal, en este caso, en esta sección transversal, me aparecen ¿qué? Unos esfuerzos. Los esfuerzos son los que equilibran. Estos son esfuerzos internos en el miembro debido a la carga externa aplicada P. ¿De acuerdo? Entonces, estos esfuerzos están distribuidos en toda el área. Si esta carga P es axial, o sea, está en todo el centro de gravedad, en este caso el centro de gravedad de estos dos ángulos estaría aquí, o sea, en este punto y en este punto. Si está ubicada allí, entonces, esos esfuerzos serán unos esfuerzos normales de tensión, y ya vimos en la clase anterior que esos esfuerzos tienen como la división de la carga P sobre el área de la sección transversal. Entonces, este esfuerzo F será igual a P, que es la carga, sobre el área de estos dos ángulos. ¿De acuerdo? Y ese esfuerzo es uniforme porque tiene la misma magnitud. O sea, estos esfuerzos están igualitos, estas flechitas son iguales. Pero el que sean iguales es debido a que la fuerza P está ubicada en el centro de gravedad. Entonces, una fuerza de tensión axial genera unos esfuerzos uniformes de tensión, dado por la ecuación sigma igual a P sobre A. Ahora, ¿cuál es el máximo esfuerzo que puede soportar ese elemento? Fp sobre A. Pues será la fuerza máxima con el cual fue diseñado ese material. Y ya dijimos que ese material era fabricado con acero A50. Ese A50 me representa el Fy, o sea, el máximo esfuerzo permitido en esta ecuación es Fy. P sobre A igual a Fy. Entonces, si usted analiza P sobre A igual a Fy, miren los tres términos que intervienen en ella. P, que es la fuerza conocida que ya la tenemos aquí. A es el área en la que vamos a buscar, porque nos dijeron, averígüese un perfil A que soporte la carga. Y Fy ya es conocido, porque Fy es la resistencia del material que hemos seleccionado. Entonces, decimos que de la resistencia de materiales, sigma igual a P sobre A. Y entonces aquí yo puedo esperar el valor de A, que es lo que necesito calcular. Entonces, A igual a P sobre el esfuerzo. Ese esfuerzo sería la máxima fluencia material, ¿cierto? Que ya lo dijimos. Entonces, el acero A50, buscamos en las tablas, y el acero A50 tiene un Fy de 350 megapascales, que ya lo dijimos, ¿sí? Para 50. A50 dijimos que era 50.000 PSI o 350 megapascales. Por lo tanto, entonces, el área que yo necesito será igual a la carga. Pero en este caso, como hay dos ángulos, esa carga P se divide entre dos, para que cada ángulo tome la mitad. Entonces, será igual a P medio y PU medio, repito, porque son dos ángulos. De PU medio entre el esfuerzo. Entonces, PU vale 636.4 kilonewton entre 2. Lo multiplico por 1000 para pasar kilonewton a newton. Y 350 son megapascales, es el Fy del acero. 350 megapascales son newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, haciendo las operaciones se cancela newton con newton y milímetros cuadrados sube, y me queda que esta división me da 909 milímetros cuadrados o 9.09 centímetros cuadrados. Acuérdense que un centímetro cuadrado tiene 100 milímetros. Entonces significa que cada ángulo debo
debe medir mínimo 9.09 centímetros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿qué hago yo para obtener un ángulo que tenga esa área mínima de 9.09 centímetros cuadrados? A ver, ¿quién me ayuda? ¿De dónde saco yo esos 9.09 centímetros? ¿Qué hago yo para seleccionar ese ángulo? ¿No? Ahora un ratito les dije cuál era el procedimiento, qué era lo que hacíamos. Sí, aquí atrás lo dijimos. ¿Qué es lo que dije aquí ya? ¿Qué hacemos? A ver, entonces. A ver, ¿me escucho? Profe, se supone que cada material, según el fabricante, daría el área de cada ángulo, Exacto. o sea, de manera general. Sí, señor. Y entonces, Entonces ¿qué hago? se escogiera uno que esté por encima o muy Pues, cercano. o sea, yo me voy entonces a un catálogo, ¿cierto? Yo voy a un catálogo, eso es. Aquí, por ejemplo, yo me voy a un catálogo de los tantos que tenga. Pues es un machete que uno debe tener a la mano. Hay libros, repito, que traen catálogos completos. En este caso, pues, yo estoy aquí usando una tabla de ángulos iguales, de ángulos de alas iguales, y pueden observar que cada ángulo, por ejemplo, cuando hay un ángulo de 19 por 3, dice aquí B por 3, cuando hay un ángulo de 19 por 3 milímetros, significa 19 milímetros por aquí, 19 milímetros por acá, y un espesor de 3 milímetros. Este es el espesor. Este es el espesor de 3 milímetros. Entonces, este es un ángulo de 19 por 3, que eso más o menos equivale a 3/4 de pulgada. Bueno, estos son los datos que usted tiene, que usted encuentra en la tabla, donde ahí usted va a escoger lo que le interesa. Pero para que se ponga una idea completa de lo que se encuentra en los catálogos, usted para todos los tamaños de ángulos que se fabriquen, usted encuentra cuánto pesa cada elemento por metro lineal. Por ejemplo, este ángulo pesa 0.83 kilogramos por metro, mientras este ángulo de 35 por 3 pesa 1.59 kilogramos por metro. Tiene el área en centímetros cuadrados de cada perfil, ¿sí? Tiene para el eje X, entonces miren que aquí en este caso, para el ángulo en especial es el único ángulo que se da el lujo de tener 4 ejes centroidales. Está el eje donde se encuentra X con Y. El centro de gravedad o el centroide de un ángulo está aquí, no está dentro del ángulo. Y de aquí a acá usted mide cuánto es el X trazo y acá mide cuánto es el XY trazo. O sea, este es el centroide de XY, midiéndolo con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, para ese perfil, entonces usted encuentra el X igual a Y, como las alas son iguales, el centroide en X es igual a Y. Entonces me dice aquí, cuando me dicen que este ángulo tiene un X de punto 57, significa que la distancia de aquí, de este centroide acá, es punto 53 y acá es punto 53. Pero además de eso tiene un eje de rotación Z y tiene un eje de rotación W. Y por esa razón aparece más información. Además de eso, aparece la I, que sí, y es el momento de inercia de cada ángulo con respecto al centroide. Ojo, ¿sí? El momento de inercia respecto al eje X o respecto al eje Y. Esa es la inercia que aparece. Ese es el módulo de sección. Ese módulo de sección ustedes lo vieron en resistencia de materiales, sigma igual a MY sobre I, ¿sí? Ese es igual a I sobre C. Entonces, ahí está el módulo de sección que se utiliza cuando se van a enginear vigas. Está el radio de giro del cual vamos a hablar. Y así pues se encuentra para el eje Z otra información y una relación B sobre D que se utiliza en el diseño. Entonces, en resumen, señores, lo que quiero que entiendan de esta gráfica es que usted en los catálogos puede buscar información que necesite y que tome la que le interese. Entonces, en este caso,
¿cuánto fue que nos dio el área? El área era 9.09 centímetros cuadrados que debía tener cada ángulo. Entonces, vamos a ver, miremos aquí qué ángulo tiene un área parecida. A ver. El cuarto de abajo hacia arriba. El cuarto. Sí, señor. Sí, señor. Este ángulo de 63 por 6, por 9, perdón, 63 por 9, tiene un área de 10.6 centímetros cuadrados y el que necesitamos era 9. Por lo tanto, yo puedo escoger ese elemento. Entonces, digo, área requerida 904. Entonces, el ángulo es 75 por 9, que tiene un área de 12. Ah, bueno, perdón, yo escogí uno mayor, ¿oyeron? Aquí le pongo uno mayor por algo que les voy a comentar más adelante, pero el que usted dice cumple también. Entonces cogí uno más grande, ahora les digo por qué, para no enredarlo. Entonces cojo un poquito más grande, y entre el ángulo de 75,9 tiene un área de 12,77, que es mayor que el 909. Usted mismo dijo de que es que sea uno que sea mayor. O sea, esta es área mínima. Si es la mínima, pues de ahí en adelante, eche todo lo que necesite. De allí toma la información que necesite. Por ejemplo, para este ángulo me interesa saber cuál es el momento de inercia en el eje X, que en centímetros a la 4 es 65.38. El módulo de sección, eso cuando va a diseñar viga. El RX, el radio de giro, que después veremos. Y este es el centroide X, trazo 2.14. Entonces, ya con esto que hicimos ahora mismo, ya hemos escogido el miembro, ¿cierto? O sea, ya usted sabe que para resistir una carga de 904, puede escoger ángulos de 12.77 de área. Entonces, ese ángulo ya me permite resolver el problema que me preguntaron, ¿de acuerdo? Hasta aquí terminé el problema. Me dijeron, escoja un miembro que sea capaz de resistir una fuerza de tensión de 636 kilonewtons. Entonces ya dice, bueno, pues mire, voy a escoger un ángulo de 35 por 9, que tiene un área de 12,77, hasta 9 está bien. Además de eso, tiene unas propiedades adicionales, que es el momento de inercia, el módulo de sección, RX y X trazo. Entonces, hasta aquí termina el problema, pero para terminar el repaso, que es lo que yo quiero que ustedes manejen de forma integral, es bueno que sepan cómo se calcula el momento de inercia, cómo se calcula el módulo de sección, cómo se calcula el radio de giro y cómo se calcula el centroide. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí. ¿por qué escogió el perfil, o sea, mayor al que nosotros hayamos dicho? Sí, les dije, es porque ya vamos a... Bueno, ya que esta pregunta vale la pena responderla ya en este momento. Muy bien. Bueno, queda claro que ya el problema está resuelto. ¿Está claro? O sea, el objetivo del ejercicio ya se cumplió. Escogí ángulos de 75 por 9 por ese, o el anterior. ¿Ok? Ya está resuelto el problema. De ahora en adelante lo que vamos a hacer es un ejercicio académico de hallar otras constantes que aparecen en las tablas, que nos vamos a estar necesitando permanentemente en nuestros ejercicios. De aquí en adelante, nosotros vamos a estar hablando de área, vamos a estar hablando de momento de inercia, vamos a estar hablando de radio de giro, vamos a estar hablando de centroide y de módulo de sección, de acuerdo. Entonces, esos términos buenos que nos familiaricemos, que sepamos cómo se calcula. Aunque estén en tablas, no siempre es suficiente. Y ahí debemos saber qué hacer con ellos en un momento dado. Ahora sí, para responder su pregunta, vamos a compartir pantalla acá con la tablet para, ya con eso estamos entrando de lleno a la segunda fase del diseño
elementos a tensión. Entonces, ¿ya están viendo el tablero? Sí, profesor. Ok, bien. Entonces vamos a volver sobre esto. Entonces teníamos... Ay, muy grave. Este es lo que es clásicamente un miembro sometido a tensión, ¿cierto? Bien. Cuando usted aplica una carga P a un miembro a tensión, de acuerdo a lo que estuvimos observando, el miembro se puede partir por aquí, ¿verdad? O se parte por aquí, o se parte por acá. Por cualquier parte que se parta, entonces se parte por allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y aquí ya dijimos que aparece un esfuerzo uniforme. Esfuerzo uniforme es igual a la carga sobre área, ¿cierto? Y que ese mayor esfuerzo que se produce debe ser igual a la F. Esa es la condición de diseño que debe cumplirse cuando un miembro puede fallar de la forma como lo tenemos indicado. Y esto es lo que se llama una falla por fluencia. Con la cosita que me va a quedar mal la... Pasable, permítanme. Buenísimo. Listo. Ya me aprovisioné. Entonces, esto es lo que dijimos que es una falla por fluencia. Fluencia en material. ¿Qué significa eso, señores? Entonces, que un elemento, cuando un miembro de tensión se somete a una carga de tensión, una carga que lo va a hacer fallar a tensión, él puede fallar por cualquiera de esas secciones que aquí les dibujé. ¿Sí? Y ese tipo de falla se llama falla por fluencia. ¿Por qué? Porque precisamente, ahora volvamos a la gráfica que ya estuvimos estudiando hace rato. Exacto, aquí. Entonces, yo estoy diseñando ese ángulo para que él alcance este valor de F. Bien, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se llama fluencia? Porque precisamente alcanza este punto y a partir de ese punto el elemento comienza con la misma carga F, él comienza a deformarse, o sea, aquí están las deformaciones unitarias, esta es la deformación correspondiente a la fluencia, y estas deformaciones van aumentando, entonces el elemento está fluyendo. Entonces cuando eso ocurre, en este tipo de falla, decimos que el elemento falla por fluencia. Pero ¿qué ocurre? Que si seguimos aplicando la carga, es posible que de pronto él comience, se suba y se trate de acercarse al valor de F, en cuyo caso ya la deformación es mucho mayor, ¿cierto? Tenemos una deformación mucho mayor. Pero repito,
usted puede tener que el elemento le falle por fluencia aquí, llegando a este valor. Ahora sí, avancemos. Allá. Bien. Entonces, si el elemento te falla en cualquier parte de esta que estoy anotando, tengo el primer tipo de falla. Pero, ¿qué sucede? Que cuando usted diseña un miembro, note que ese miembro no está aislado. ¿Sí? Ese miembro, cuando usted lo dibuja, acuérdese cuando hicimos el dibujo, el miembro que estamos analizando es este. Pero este está unido a este y a este. Aquí hay una articulación, aquí hay una articulación, aquí hay otra, ¿cierto? Entonces, este elemento no está solo. Él se une a otros en esto y en esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se une ese miembro en los extremos a los demás? ¿Cómo creen ustedes que se puede unir ese elemento a los demás? Entonces, es posible que para unirlo, vamos a ver si me sirve. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy rápido. ¿Cuántos minutos me quedan? 4 minutitos. En el ejemplo que está allá, eso está claro, pero yo tengo aquí entonces este miembro que lo voy a unir con este otro. Y aquí va a estar la carga. Miren que una cosa es que usted gráficamente haga este dibujo, ¿cierto? Este fue el dibujo que hizo y este fue la carga que aplicó. Pero esto es esquemático, estos son los ejes de cada miembro. En la realidad, pues aquí vamos a ver dos dimensiones. Entonces, ¿cómo unimos estos dos miembros? Pues yo podría pensar en usar una placa, una platina de estas características. ¿Sí? Yo podría usar una platina, la puedo colocar, como son dos ángulos, acuérdense que yo tengo un ángulo así. Estos son los dos ángulos en cada caso. Entonces, entre los dos ángulos, yo coloco esa platina que estoy dibujando aquí, que dibujo aquí en rojo, con el fin de unir este miembro con este otro. Y aquí le coloco, digamos, un tornillo y acá dos tornillos. Entonces, aquí está entre los dos, está la placa que estoy dibujando. Entonces, miren que ya estamos llegando al caso real del problema. Estoy dibujando entonces una platina entre los dos elementos para poderlos unir y entonces le coloco el tornillo y aquí pongo un tornillo en la cabecita, aquí está el tornillo, aquí coloco la tuerca y de esa manera yo logro unir estos dos elementos, ¿sí? Para que formen una sola estructura. Fíjense ustedes cómo hemos ido pasando de un caso muy hipotético, muy ideal, ¿verdad? De centroides, que es lo que realmente uno hace. Uno en estática y en análisis lo que hace son dibujar son los centroides. Pero la situación real es más compleja, o sea, es como uno los miembros. Y no es lo mismo si son ángulos, si son y cada miembro tendrá su manera de unirse según la forma que tenga y según la disposición. En este caso, cuando son dos ángulos, una forma más sencilla es así como le hemos dibujado aquí dos ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted hace ese dibujo y amplía, voy a ampliar este punto para darle la respuesta final. Entonces este miembro sería
Estoy dibujando, repito, esto, ¿cierto? Ampliado. Estoy dibujándolo acá. Entonces, en este punto, ¿qué hemos hecho? Para poder meter el tornillo, yo he tenido que perforar ese miembro. Entonces, para poder colocar el tornillo, yo tengo que hacer un hueco. Al hacer el hueco, para perforar, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre al área del ángulo? A ver si me han entendido. ¿Qué le ocurre al área del ángulo cuando yo le hago un hueco? Disminuye, ¿no? Claro, o sea, usted tenía aquí, vamos a dibujarlo uno solito. Usted hizo el hueco aquí. ¿Verdad? Entonces, lo que le ha quedado cuando usted hizo ese hueco es esto. Esta parte de arriba. Esta parte de abajo. Entonces, lo que está sombreado en rojo es el área que quedó cuando usted le quitó el tornillo. Entonces, esto va a llamar área neta. O sea, el área neta va a ser igual, esta área neta que usted está colocando, lo que le está quedando va a ser igual al área total que tenía el ángulo menos el área de los orificios, que sería esta área que se ve aquí en el dibujo. O sea, esta. A ver, ¿quién me dice de la gráfica cómo puedo calcular esa área que estoy descontando? A ver. Póngale lógica. ¿Cómo calculo esa área que está en azulito? Ese rectangulito que es lo que yo he atravesado. ¿Esto qué es? ¿Qué representa esa T? A ver, ¿qué representa la T? Sería el espesor del ángulo. Correcto. ¿Y este pedacito aquí qué representaría? El diámetro de la rosca del tornillo. Correcto. Entonces, esa área que he descontado será igual a D por T, ¿cierto? Entonces, el área neta sería igual al área total menos el área bruta, que en este caso es D por T. Entonces, en resumen, lo que quiero mostrar, jóvenes, es que cuando un miembro, atención, se une dentro de una estructura, pueden ocurrir dos cosas. Que el elemento, cuando se somete a la carga, falle de pronto por aquí. ¿Sí? Cuando falle por ahí, ella falla por fluencia, simplemente fluye. Pero cuando se le hace un hueco, ahora puede ocurrir que falle exactamente en este punto. ¿Sí? Ese punto donde el área se ha reducido. Entonces la falla se llama falla en el área neta. ¿Sí? Y por estar un hueco ahí, esa falla es abrupta. ¿Sí? Esa falla es violenta. Es frágil. Entonces, ese otro tipo de falla se llama falla por fractura. Falla por fractura. Pero en este caso, aunque el área se ha reducido, le permiten que utilice el esfuerzo último que aparece en la curva alta. ¿Se acuerdan? O sea, ¿se acuerdan que el dibujo de aquí? O sea, este valor de FU se utiliza en la falla por fractura porque el elemento le permite que se deforme bastante. Entonces, en resumen, un elemento sometido a tensión puede fallar o por falla por fluencia en el área total, como ya lo hicimos en el ejercicio, o falla en donde están los orificios, que se llama falla por fractura. Entonces, esa falla por fractura la vamos a ver en la próxima clase, en las próximas clases que vamos a estar desarrollando. Entonces, señores, hasta aquí les damos
una visión bastante amplia ya de lo que es el diseño de miembros de tensión, pero a su vez hemos hecho un buen ejercicio. Necesito para que el ejercicio quede bien completo que ustedes se lean cuidadosamente esta conferencia, este ejercicio, miren bien cómo se calcula el momento de inercia, el centroide. Sí, de todos modos vamos a coger media horita en la próxima clase para que ustedes, yo voy a ir llamando para que alguien me haga una presentación rápida de cómo se calcularon esas cosas, o me respondan una preguntita, o simplemente les haré preguntas a ustedes para ver qué tan bien asimilaron esa parte del ejercicio y cualquier duda que tengan, con mucho gusto la resolvemos. Entonces, hasta aquí dejamos por hoy. Espero pues que haya sido de buen provecho la clase, que se me animen, que por favor entiendan que se requiere una actitud para aprender. Si no vengan aquí como mirones de palo, avisen, tienen que estudiar, tienen que leer, hay que leer bien, ¿vieron? Entender las cosas, hay que rayar el papel, así como, mientras usted no raya esto como está aquí, miren que para mí es muy fácil hacer la presentación únicamente en PowerPoint y listo, pero es que cuando usted raya es que ya usted va viendo las cosas, así mismo tiene que hacer usted cuando está estudiando, ¿sí? Para que ese concepto se apropie y le quede definitivamente claro para las aplicaciones en el diseño. Entonces, como pueden observar ustedes, en forma general, el diseño de miembros de tensión es lo más sencillo que existe en ingeniería estructural. Entonces, seguiremos analizando sobre eso. Muchas gracias. Nos estaremos viendo el próximo jueves a las 10 de la mañana. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.